El alfil es, a primera vista, una de las piezas más discretas del tablero de ajedrez. Su forma, más sencilla que la majestuosa torre o la imponente reina, suele pasar desapercibida para quienes apenas comienzan a jugar. Muchos lo consideran limitado porque solo se mueve en diagonal y nunca abandona el color de casilla en el que nació. Si empieza en una casilla blanca, siempre se mantendrá en blancas. Si inicia en una casilla oscura, nunca podrá tocar el suelo claro. Esa aparente restricción lleva a pensar que su poder es menor, que su presencia es secundaria. Pero lo cierto es que el alfil guarda un secreto. Su verdadera fuerza aparece cuando se entiende la geometría del tablero y se sabe esperar el momento adecuado para liberarlo. El alfil representa la paradoja de lo discreto que se transforma en decisivo. A lo largo de una partida, puede pasar muchos movimientos en silencio, oculto detrás de los peones, sin que nadie repare en él. Sin embargo, basta un pequeño cambio en la estructura, una diagonal que se abre, para que su alcance recorra todo el tablero de lado a lado, cortando caminos, presionando piezas y revelando un poder que hasta entonces parecía inexistente. Así, lo que parecía un actor secundario se convierte en protagonista. Esta enseñanza es también una metáfora de la vida. Lo que parece modesto o callado muchas veces contiene la semilla de lo determinante, y lo que no brilla de inmediato puede, en el momento preciso, inclinar la balanza de una historia. El valor psicológico del alfil no radica solo en lo que hace, sino en lo que sugiere. Su presencia en una larga diagonal condiciona al rival, aun cuando no esté atacando directamente. Es la influencia invisible, esa fuerza que no se impone de manera frontal, pero que pesa y se siente en cada decisión del otro. Del mismo modo, en la vida, hay personas y situaciones que no levantan la voz ni se exhiben con protagonismo, pero cuya sola existencia cambia el curso de los acontecimientos. Puede ser un consejo en el momento justo, una mirada que recuerda un compromiso, un silencio que obliga a reflexionar. El alfil enseña que lo silencioso no es sinónimo de débil, y que la verdadera fortaleza muchas veces opera desde la sombra, aguardando la oportunidad perfecta para desplegarse. En el tablero, el alfil también representa la paciencia. No avanza con la brutalidad de la torre, ni con la libertad de la reina. Sus pasos son oblicuos, indirectos, y muchas veces debe esperar que otras piezas se muevan para encontrar su camino. Este detalle encierra una gran lección psicológica. No todo se resuelve corriendo hacia adelante o buscando la salida más rápida. A veces, es necesario esperar, observar y moverse de manera diferente, aceptando que el progreso no siempre es lineal ni inmediato. La vida, como el ajedrez, también se juega en diagonales, en esos giros inesperados que parecen rodear los obstáculos en lugar de embestirlos de frente. El alfil nos recuerda que la discreción puede ser estratégica y que el poder auténtico no siempre necesita gritar para hacerse notar. En su aparente modestia, encierra la promesa de una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la partida cuando se abre el espacio adecuado. Nos invita a reconsiderar la manera en que valoramos las cosas y a reconocer que, en ocasiones, lo que menos ruido hace es lo que más impacto puede tener. El alfil no se mueve en línea recta. Nunca lo veremos avanzar como una torre, ni saltar como un caballo, ni moverse con la libertad de la reina. Su andar es distinto, siempre en diagonal, siempre oblicuo, siempre atravesando el tablero de una forma que, para quien no presta atención, parece extraña o limitada. Sin embargo, en ese desplazamiento inclinado se esconde una enseñanza fundamental. Hay muchas maneras de llegar a un destino, y no todas son directas. El alfil nos habla de la importancia de pensar en diagonal, de encontrar caminos que no siempre son evidentes, pero que resultan más efectivos y más inteligentes. Pensar en diagonal significa aceptar que la vida rara vez se resuelve con soluciones rectas o inmediatas. Los problemas no siempre se resuelven de frente, como un choque frontal entre fuerzas. Muchas veces, la salida aparece cuando dejamos de mirar solo en una dirección y abrimos la mente a nuevas perspectivas. El alfil, al moverse oblicuamente, nos recuerda que hay valor en lo indirecto, en lo creativo, en lo que rodea los obstáculos en lugar de golpearlos sin descanso. Esta manera de avanzar no es evasión, sino inteligencia. Cuando se comprende la geometría del tablero, el alfil puede dominarlo desde la distancia, ejerciendo un control invisible pero real. En la vida cotidiana, pensar en diagonal es esa capacidad de encontrar soluciones donde otros solo ven barreras. Es la persona que, en medio de un conflicto, propone un ángulo diferente que desarma la tensión. Es quien, en lugar de responder con ira,
Elige la calma estratégica para obtener un mejor resultado. Es también la habilidad de ver conexiones entre cosas aparentemente separadas, de relacionar ideas que otros nunca unirían. Ese pensamiento lateral, flexible y creativo, convierte problemas en oportunidades y abre puertas donde parecía haber muros. El alfil enseña que no todo se trata de velocidad o de fuerza directa. Muchas veces se trata de visión, de paciencia y de comprender que el tablero es más amplio de lo que creemos. Sus diagonales representan caminos invisibles que esperan ser descubiertos, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de verlos si aprende a mirar más allá de lo evidente. Pensar en diagonal no significa complicarse la vida, sino aprender a moverse con inteligencia, a aprovechar lo que parece secundario y a sorprender con soluciones inesperadas. Así como el alfil domina desde su ángulo único, nosotros también podemos aprender a ejercer influencia y tomar decisiones desde perspectivas distintas, alejándonos del pensamiento rígido que nos limita. El mundo necesita más miradas diagonales, más personas capaces de salir de lo previsible y atreverse a explorar lo oblicuo. Al hacerlo, descubrimos que los caminos menos directos suelen ser los que conducen a los resultados más duraderos. Las diagonales son el reino natural del alfil. A simple vista, parecen líneas invisibles que atraviesan el tablero, pero cuando se entienden, se revela que son auténticas autopistas de poder. Un alfil bien colocado no solo ocupa una casilla, sino que controla una extensa línea de casillas que pueden llegar hasta el extremo opuesto del tablero. Esa influencia, que se proyecta en silencio, crea una presión constante sobre el rival. Lo interesante es que muchas veces esa presión no se nota de inmediato, pero está ahí, latente, obligando al otro jugador a tomar decisiones diferentes, a tener cuidado con cada paso. Desde una perspectiva psicológica, las diagonales simbolizan la fuerza de lo sutil y lo indirecto. No siempre necesitamos estar presentes de manera evidente para influir en lo que ocurre a nuestro alrededor. Así como el alfil, desde un extremo del tablero, puede condicionar movimientos en el otro extremo, en la vida existen formas de influencia que se ejercen sin necesidad de confrontar de frente. Es la palabra dicha en el momento justo que resuena por mucho tiempo, la coherencia silenciosa que inspira a otros a actuar, el ejemplo que guía más que cualquier orden. La diagonal, entonces, es la metáfora de cómo nuestra presencia puede proyectarse más allá de donde estamos físicamente. El control de las diagonales también muestra la importancia de ver lo que no todos ven. Muchos principiantes en ajedrez miran solo las filas y las columnas, pensando en movimientos directos. Pero el jugador que comprende las diagonales empieza a leer el tablero con otra profundidad. Esa visión es como entrenar la mente para detectar patrones ocultos, caminos que parecen invisibles al ojo desprevenido. En la vida, esto equivale a desarrollar la capacidad de percibir detalles, de notar conexiones entre situaciones, de anticipar las consecuencias de acciones pequeñas que, en apariencia, no tenían importancia. El alfil, en su dominio diagonal, nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se mide en lo que está frente a nosotros, sino en lo que logramos ver más allá de lo inmediato. Nos invita a comprender que el mundo tiene varias capas de lectura, y que quienes aprenden a interpretar esas capas ganan ventaja. La diagonal es la vía de quienes saben esperar, observar y proyectar. No es un camino obvio, pero es el que transforma lo discreto en determinante. De esta manera, las diagonales se convierten en un símbolo de visión estratégica y de influencia silenciosa. Nos recuerdan que no basta con mirar lo que está a simple vista, sino que hay que entrenar la mente para descubrir lo que cruza el tablero en ángulos oblicuos. Y cuando logramos ver esos caminos invisibles, nos damos cuenta de que tenemos más control sobre la partida y sobre la vida de lo que creíamos. El fianchetto es una de las estructuras más emblemáticas del ajedrez moderno. A primera vista, parece un movimiento menor, un peón que avanza un solo paso en el flanco, dejando espacio para que el alfil se desarrolle detrás de él. No hay explosión, no hay ataque inmediato, no hay dramatismo. Pero detrás de esa sencillez se esconde una idea profunda. El fianchetto es preparación, es paciencia, es una inversión estratégica que puede definir el rumbo de la partida mucho después de haberse jugado. Este desarrollo nos enseña que, en la vida, no todo lo valioso se obtiene de manera instantánea. Así como el alfil necesita que el jugador construya una estructura de peones que le brinde seguridad y libertad de acción, las personas también necesitamos crear bases sólidas antes de esperar resultados. El fianchetto nos recuerda que dar un paso atrás o invertir tiempo en lo que parece secundario puede ser, en realidad,
la semilla de un poder que florecerá más tarde. Es un acto de confianza en el futuro, de disciplina frente a la tentación de la inmediatez. El fianchetto también es un símbolo de visión a largo plazo. Quien lo ejecuta comprende que está construyendo una fortaleza, una red de apoyo que dará estabilidad a su rey y al mismo tiempo abrirá a su alfil la posibilidad de dominar la gran diagonal. No se trata de buscar una victoria rápida, sino de preparar el terreno para resistir y contraatacar en el momento justo. En términos psicológicos, esto equivale a desarrollar la resiliencia, no responder de forma impulsiva a las dificultades, sino estructurar la mente y las emociones para poder actuar con fuerza cuando llegue la oportunidad. Muchas veces, en la vida, nos impacientamos al no ver resultados inmediatos. Queremos que las cosas ocurran rápido, sin considerar que el verdadero crecimiento requiere un proceso. El fianchetto nos enseña lo contrario, que los pequeños movimientos, casi imperceptibles, son los que abren la posibilidad de grandes victorias. Esa lección puede aplicarse en los estudios, en los hábitos, en las relaciones. Invertir tiempo en lo fundamental, aunque no luzca al principio, es lo que a la larga marca la diferencia entre quien improvisa y quien construye. Además, este esquema revela una verdad esencial: la seguridad y la iniciativa no están peleadas. El alfil en fianchetto no solo defiende al rey, también controla una diagonal poderosa que puede presionar al adversario desde lejos. Es decir, lo que parece defensivo también puede convertirse en ofensivo, y lo que parece modesto puede transformarse en decisivo. En la vida, lo mismo ocurre. Prepararse no significa huir, esperar no significa rendirse. La paciencia estratégica es, en realidad, una de las formas más inteligentes de la acción. Así, el fianchetto no es simplemente una jugada técnica, sino una filosofía: construir sin prisa, proteger lo esencial y confiar en que lo que hoy parece pequeño abrirá, con el tiempo, espacios de dominio y libertad. Es un recordatorio de que las raíces invisibles son las que sostienen el árbol cuando crece hacia lo alto. La clavada es uno de los recursos más fascinantes del alfil, porque muestra cómo una pieza aparentemente discreta puede restringir por completo la libertad de otra. Una clavada ocurre cuando el alfil apunta en diagonal hacia una pieza enemiga que, al moverse, dejaría expuesto a una pieza de mayor valor detrás de ella, como la dama o incluso el rey. Esa situación obliga a la pieza intermedia a permanecer inmóvil, atrapada en su casilla, sin poder actuar como debería. Lo más sorprendente es que no se trata de un ataque directo, sino de una presión psicológica. El rival sabe que mover esa pieza es un error fatal, y por eso queda condicionado. Este concepto es profundamente revelador, porque nos enseña que la influencia no siempre se ejerce con un golpe de fuerza, sino con la creación de límites invisibles que otros no pueden cruzar. La clavada muestra el poder de lo indirecto. No se destruye al enemigo de inmediato, pero se le priva de libertad, se le obliga a permanecer pasivo, se le reduce a un espectador de la partida. En la vida, ocurre algo similar cuando establecemos límites firmes que condicionan el comportamiento de los demás. No necesitamos pelear cada batalla con violencia o gritos. A veces basta con una postura clara, con una consecuencia implícita, para que las personas comprendan hasta dónde pueden llegar. La psicología de la clavada también habla de cómo lo pequeño puede controlar lo grande. Un simple alfil puede inmovilizar a una dama o a una torre poderosa. Esta paradoja nos recuerda que no siempre la fuerza bruta decide los acontecimientos, sino la estrategia y la inteligencia. En nuestras relaciones personales y profesionales, muchas veces no se trata de imponerse, sino de saber colocar las piezas en el lugar adecuado para que el propio peso de la situación actúe en nuestro favor. Pero la clavada también tiene un lado oscuro que nos invita a reflexionar. Así como el adversario puede quedar paralizado, nosotros mismos podemos sentirnos clavados en nuestra vida. Existen situaciones que nos inmovilizan porque movernos parece arriesgar demasiado. Puede ser un miedo que nos ata, una relación que nos condiciona, un trabajo que no nos permite crecer. Estamos ahí, con todo nuestro potencial, pero sin poder avanzar porque tememos perder algo más valioso. Reconocer esas clavadas internas es fundamental para liberarnos, porque de lo contrario vivimos atrapados en una casilla sin usar nuestras verdaderas capacidades. El alfil, con su capacidad de clavar, nos enseña dos lecciones complementarias. Por un lado, el poder de ejercer influencia sin necesidad de imponerse con violencia, y por otro, la necesidad de identificar qué fuerzas externas o internas nos tienen limitados. Entender la clavada es comprender que la libertad y el control no siempre dependen de la fuerza visible,
sino de la manera en que usamos la geometría de la situación para crear o romper ataduras. El dilema del alfil bueno y el alfil malo es una de las ideas más profundas y reveladoras del ajedrez, porque no depende tanto de la pieza en sí, sino del entorno que la rodea. Un alfil se considera bueno cuando sus diagonales están abiertas, cuando sus peones no bloquean su camino y puede desplegar toda su fuerza a través del tablero. En cambio, se le llama malo cuando está atrapado detrás de su propia cadena de peones, condenado a moverse en espacios reducidos y sin acceso real a influir en la partida. La paradoja es evidente. Es la misma pieza, con la misma capacidad de movimiento, pero su valor cambia radicalmente dependiendo de las estructuras que la rodean. Esta diferencia encierra una poderosa metáfora psicológica. No basta con tener talento, potencial o recursos si el entorno interno que construimos nos encierra. Muchas veces, nosotros mismos levantamos muros con nuestras decisiones, hábitos o miedos, y esos muros nos convierten en alfiles malos, limitados por estructuras que parecen dar seguridad, pero que en realidad nos quitan libertad. Son esas rutinas que nos mantienen ocupados, pero no nos dejan crecer, esas creencias que repetimos sin cuestionar, esas zonas de comodidad que se convierten en prisión. El alfil malo es la representación de lo que ocurre cuando nuestra propia vida nos bloquea. Por otro lado, el alfil bueno es la expresión de la libertad interior. Cuando la estructura de peones le abre espacio, se convierte en una pieza majestuosa, capaz de controlar largas diagonales y de influir en el juego de manera decisiva. La psicología detrás de esta figura nos invita a reflexionar sobre lo importante que es mantener abiertos nuestros propios caminos, despejar nuestra mente de cargas innecesarias y liberarnos de lo que nos mantiene atrapados. No se trata de que la vida sea perfecta o que no existan obstáculos, sino de saber organizarnos de tal manera que lo esencial no quede bloqueado. En la vida real, muchas veces cargamos con patrones de pensamiento o decisiones que nos convierten en alfiles malos sin darnos cuenta. Y la lección del ajedrez es clara: no basta con culpar a la pieza o a la suerte. Hay que revisar la estructura que hemos creado a nuestro alrededor. Si logramos modificar esa estructura, abrir diagonales, generar nuevos espacios, la misma pieza que parecía inútil puede transformarse en decisiva. En otras palabras, no somos prisioneros de lo que somos, sino de cómo usamos lo que tenemos. La enseñanza psicológica del alfil bueno y el alfil malo es liberadora. No existen piezas condenadas a la mediocridad, existen estructuras que debemos aprender a reconocer y transformar. El reto está en identificar qué hábitos, relaciones o pensamientos están bloqueando nuestras diagonales y atrevernos a cambiarlos. Porque, al final, todos tenemos la capacidad de convertirnos en alfiles buenos, listos para desplegar nuestro verdadero alcance. La pareja de alfiles es uno de los recursos estratégicos más poderosos del ajedrez. Cuando un jugador logra conservar sus dos alfiles mientras el rival ha perdido uno, se dice que tiene la pareja de alfiles, y esto se considera una ventaja significativa. La razón es simple: uno controla las casillas claras y el otro las oscuras, de modo que juntos dominan el tablero entero. Ninguna casilla queda fuera de su alcance. Allí donde una diagonal termina, comienza otra. La fuerza de esta unión no es solo matemática, es psicológica. El rival siente que no hay refugio seguro, que siempre habrá un ojo vigilante en algún ángulo del tablero. Esta lección tiene un valor profundo cuando la trasladamos a la vida. El alfil, por sí solo, ya representa la importancia de pensar en diagonal y ejercer influencia silenciosa. Pero cuando trabaja junto a su par, su poder se multiplica de manera exponencial. La metáfora es clara: solos podemos avanzar, pero en colaboración alcanzamos horizontes que serían imposibles de conquistar individualmente. La pareja de alfiles nos recuerda que la complementariedad es más poderosa que el esfuerzo aislado, y que la verdadera grandeza surge de unir talentos distintos hacia un mismo propósito. En la psicología de las relaciones humanas, esta enseñanza se refleja en la importancia de reconocer que no lo sabemos todo, que nuestras fortalezas siempre dejan espacios descubiertos. Tener a nuestro lado a alguien que ve lo que nosotros no vemos, que ocupa los ángulos a los que no llegamos, es lo que nos permite cubrir todo el tablero de la vida. Puede tratarse de un compañero de trabajo, un socio, un amigo o incluso una pareja sentimental. La clave está en entender que la unión no significa uniformidad, sino complementariedad, el valor de un alfil que controla lo que el otro jamás podrá controlar. Pero la pareja de alfiles también enseña paciencia. Su dominio es más evidente en posiciones abiertas, donde las diagonales están despejadas. En posiciones cerradas,
Su potencial parece dormido, esperando el momento en que los peones se muevan y dejen libre su poder. Esto nos recuerda que las colaboraciones más valiosas no siempre brillan de inmediato, a veces requieren tiempo, espacio y confianza para desplegarse en toda su magnitud. La unión estratégica no es una llama que se enciende rápido y se apaga, es una fuerza que se construye, se cuida y se revela en los momentos decisivos. En el fondo, la pareja de alfiles es un símbolo de visión compartida. Dos piezas trabajando en conjunto, cubriendo los vacíos del otro, sosteniendo un equilibrio que ninguna sola podría alcanzar. Así también en la vida, los grandes logros rara vez se alcanzan en soledad. Requieren colaboración, humildad para reconocer nuestras limitaciones y generosidad para compartir nuestras fortalezas. La lección es clara: cuando se unen dos miradas diagonales, la vida se llena de caminos abiertos. En los finales de partida, cuando las piezas mayores han desaparecido y el tablero queda más despejado, el alfil se convierte en un protagonista inesperado. Lo que antes parecía un actor secundario, ahora puede decidir el desenlace con una precisión quirúrgica. En esos momentos, cada movimiento cuenta, cada casilla tiene un peso especial, y el alfil, con su largo alcance y su capacidad de controlar diagonales lejanas, se transforma en una herramienta de exactitud. Su valor no está en hacer grandes ataques, sino en limitar, en cortar caminos, en impedir que el rival avance hacia donde desea. La psicología del final con alfiles enseña algo esencial: la importancia de la paciencia. A diferencia de las etapas iniciales, donde la acción es más caótica, en el final el juego se vuelve una danza lenta en la que cada error puede ser definitivo. El alfil enseña a esperar el momento adecuado, a no precipitarse. En la vida, también ocurre que los momentos decisivos no se resuelven con rapidez ni fuerza bruta, sino con calma, estrategia y la claridad de ver el horizonte a largo plazo. En los finales, se hace evidente otra lección: no basta con moverse, hay que moverse con propósito. Un alfil mal colocado puede quedar relegado a la inactividad, mientras que un alfil en la diagonal correcta puede sostener la victoria. Este detalle refleja cómo, en la vida, nuestras acciones deben estar guiadas por la precisión más que por la cantidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto en el momento justo. Una decisión bien pensada puede tener más impacto que decenas de pasos apresurados. El alfil en los finales también nos habla de economía de recursos. En esa etapa ya no hay abundancia de piezas, no hay ejércitos completos que respalden cada movimiento. Todo es limitado y, precisamente por eso, cada pieza adquiere un valor más grande. De manera similar, en nuestra vida personal, los momentos de mayor escasez, cuando parece que tenemos poco tiempo, pocas oportunidades o pocas fuerzas, son los que ponen a prueba nuestra capacidad de usar con sabiduría lo que tenemos. Así como el alfil transforma una aparente desventaja en una victoria gracias a su alcance, nosotros también podemos aprender a valorar y multiplicar lo poco que nos queda en situaciones críticas. Por último, los finales con alfiles muestran que la victoria no siempre llega por un golpe espectacular, sino por la acumulación de pequeños avances. Cortar el paso a un peón, ganar una casilla clave, obligar al rival a retroceder. Son detalles sutiles que, poco a poco, inclinan el resultado. En la vida, este principio nos recuerda que el éxito rara vez surge de un gran momento aislado, sino de una serie de pasos pequeños, consistentes y estratégicos que nos acercan a la meta. Así, el alfil en los finales se convierte en un símbolo de madurez y precisión. Nos enseña a valorar la paciencia, la economía de recursos y la importancia de cada decisión. En su aparente modestia, encierra una verdad poderosa: los desenlaces no se deciden por la cantidad de piezas que tienes, sino por la calidad de cómo las usas. El alfil necesita espacio abierto para desplegar su poder. Encerrado detrás de una muralla de peones, su alcance se reduce y parece inútil, pero cuando las diagonales se despejan, su potencial se revela en toda su magnitud. Esta realidad nos habla de algo más que de técnica ajedrecística. Es una metáfora de cómo los entornos que habitamos condicionan nuestro crecimiento. No basta con tener talento, visión o preparación si vivimos rodeados de barreras que nos impiden avanzar. Para que el alfil brille, necesita aire, necesita libertad, necesita diagonales limpias. Y lo mismo ocurre con nosotros. Crear espacios abiertos en la vida significa atrevernos a soltar lo que nos aprisiona. Muchas veces, esos bloqueos no son externos, sino internos: miedos, hábitos, creencias que nos atan a una rutina estrecha. Son como peones que, en apariencia, nos protegen,
pero que al mismo tiempo nos encierran. Romper esas estructuras puede dar miedo, porque implica debilitar la seguridad inmediata, abrir un hueco en nuestra defensa, exponernos. Pero esa apertura es la condición necesaria para liberar nuestro verdadero alcance. Igual que un alfil en una posición cerrada espera pacientemente a que se abran las diagonales, nosotros debemos aprender a crear oportunidades, aunque eso implique renunciar a lo cómodo o arriesgarnos a lo desconocido. En términos psicológicos, los espacios abiertos simbolizan libertad interior. La mente cargada de preocupaciones y pensamientos obsesivos funciona como un tablero saturado de peones. No hay movimiento posible, no hay creatividad. En cambio, una mente despejada, flexible y tranquila puede ver diagonales donde otros solo ven muros. Liberar espacio interior significa aprender a dejar ir lo innecesario, a no acumular resentimientos, a soltar expectativas rígidas. El alfil nos muestra que, cuando despejamos nuestro tablero personal, nuestra influencia se expande de manera natural. Además, los espacios abiertos recuerdan la importancia de la adaptabilidad. El alfil no fuerza las diagonales, simplemente espera el momento en que se abren y entonces las aprovecha con toda su fuerza. Así también en la vida, no siempre podemos controlar cuando aparecen las oportunidades, pero sí podemos prepararnos para estar listos cuando se presenten. Ese equilibrio entre paciencia y acción es lo que distingue a quienes logran aprovechar sus diagonales de quienes las dejan pasar. Crear espacio también significa colaborar. El alfil por sí solo no puede abrir el tablero, necesita que otras piezas, los peones, las torres, incluso la dama, realicen movimientos que despejen el camino. Esto nos enseña que, aunque el crecimiento personal es una responsabilidad individual, también depende de nuestra interacción con los demás. A veces necesitamos que alguien nos ayude a romper una barrera, que nos dé una perspectiva distinta o que nos impulse a salir de nuestra zona de confort. En definitiva, el alfil nos recuerda que la grandeza se revela en espacios abiertos. Nos invita a dejar de vivir en estrecheces mentales o emocionales, a limpiar nuestras diagonales internas y a confiar en que, cuando despejamos el tablero, nuestro verdadero potencial encontrará la forma de manifestarse. El alfil, a lo largo de toda la partida, nos ha mostrado que su fuerza no radica en la ostentación ni en la velocidad, sino en la visión, la paciencia y la estrategia silenciosa. Su influencia no es directa como la de la torre, ni tan libre como la de la reina, pero cuando se activa en el momento justo, puede decidir el destino de la partida. En este último capítulo, la gran lección del alfil se resume en dos palabras que parecen sencillas, pero encierran una enorme profundidad: influencia silenciosa y planificación cuidadosa. La influencia silenciosa del alfil nos enseña que no siempre es necesario imponerse de manera evidente para generar un impacto real. Un alfil bien situado, en una diagonal lejana, obliga al adversario a pensarlo todo dos veces, aún sin moverse. Esa presencia constante, invisible pero poderosa, nos recuerda que en la vida también podemos influir desde la coherencia, la consistencia y el ejemplo, más que desde la imposición. No siempre se trata de hablar más fuerte, sino de sostener una posición firme, de irradiar confianza, de actuar con integridad. Esa influencia no se grita, se construye día a día y se siente en quienes nos rodean. La otra gran lección es la planificación cuidadosa. El alfil no se precipita, no busca abrirse camino a la fuerza. Espera pacientemente a que las diagonales se despejen, y entonces avanza con precisión. Esta actitud refleja una sabiduría esencial. No todo debe hacerse en el instante en que lo deseamos. Algunas oportunidades necesitan preparación, tiempo y paciencia. La vida, como el ajedrez, se gana más por visión estratégica que por impulsos. Y el alfil encarna esa idea. Pensar en diagonal es también pensar a futuro, entender que cada movimiento de hoy puede liberar un camino para mañana. En conjunto, el alfil nos muestra un modo de estar en el mundo, discreto pero influyente, paciente pero decisivo, limitado en apariencia pero lleno de posibilidades para quien sabe mirar distinto. Sus movimientos nos recuerdan que el verdadero poder muchas veces no está en lo que se ve, sino en lo que se prepara en silencio, en lo que se construye poco a poco, en lo que espera con calma el momento adecuado para desplegarse. Aplicar la lección del alfil en la vida es aprender a valorar lo sutil, a confiar en la paciencia, a crear espacios abiertos y a trabajar en colaboración. Es recordar que no todo se trata de avanzar de frente, que también existen caminos oblicuos que nos llevan a donde queremos llegar. Pensar en diagonal es aceptar que la vida no siempre es lineal, y que el éxito no depende de la rapidez ni de la fuerza,
sino de la visión y la estrategia. Al final, el alfil nos deja un mensaje poderoso: no subestimes lo discreto, porque lo silencioso puede ser decisivo. Y no tengas miedo de avanzar en diagonal, porque a veces los caminos menos directos son los que te conducen más lejos.